Falacias no formales. ¿Okay? Falacias no formales. Muy bien. Vamos a comenzar con una definición. Las falacias son argumentos inválidos, son argumentos incorrectos, ¿no? Okay. Son argumentos inválidos, argumentos incorrectos, psicológicamente persuasivos, ¿ya? Psicológicamente persuasivos, que se cometen o se presentan en el lenguaje ordinario. En el lenguaje ordinario, en el lenguaje natural o también llamado lenguaje ordinario. ¿Okay? Entonces, las falacias son argumentos inválidos, argumentos incorrectos, ¿ya? Argumentos incorrectos, inválidos, incoherentes que se cometen en el lenguaje ordinario y que tienen un alto grado de convencimiento, de persuasión. ¿Okay? Ahora, por aquí definir dos términos que aparecen en los manuales, en los libros de lógica, sobre las falacias con la intención de engañar y aquellas que se cometen sin la intención de engañar. ¿Okay? Entonces tenemos el sofisma y el paralogismo. ¿Ya? El sofisma y el paralogismo. ¿Ok? Entonces el sofisma es la falacia que se comete con la intención de engañar. Con la intención de engañar. Y el paralogismo, la falacia que se comete sin la intención de engañar. ¿Ok? Sin la intención de engañar. Muy bien. ¿Okay? Entonces, esta es la diferencia entre sofisma y paralogismo. Es decir, hay falacias que se cometen intencionalmente, adrede, ¿okay? Con, digamos,
la pretensión de engañar porque, bueno, se sabe, se conoce de lógica. Se utiliza la lógica como un instrumento para persuadir y engañar a la gente. ¿Ok? Y en otros casos la gente comete falacias por ignorancia. No se da cuenta o no es consciente de que está cometiendo falacias por falta de conocimiento. ¿Ok? Muy bien. Ahora, las falacias se van a clasificar, estamos hablando de las no formales, porque también hay otro tipo de falacias que se llaman falacias formales. Nosotros vamos a hablar de las no formales, que son aquellas que se cometen en el uso del lenguaje ordinario o en el mal uso del lenguaje ordinario. ¿Ok? Entonces, en esta clasificación de las falacias formales, ¿ya?, básicamente se clasifican en dos grupos, ¿ya? Clasificación de las falacias formales. Entonces, las falacias formales, diré no formales, ¿ya? Las falacias no formales se clasifican en dos grupos. Clasificación. ¿Ok? Entonces tenemos las falacias de atingencia y las falacias de ambigüedad. ¿Ya? De atingencia y de ambigüedad. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a basarnos en esa clasificación y vamos a dividirlas: letra A, falacias de atingencia, y letra B, falacias de ambigüedad. ¿Ok? Falacias de atingencia. ¿Ok? Entonces, son aquellas que se cometen, ¿ya?, se cometen por falta de conexión lógica ¿ya? Por falta de conexión lógica, ¿ok?, entre la premisa y la conclusión. ¿Ya? Se cometen por falta de conexión lógica entre la premisa y la conclusión. ¿Ok? Entre la premisa y la conclusión. Entonces, se rompe la conexión lógica o no hay conexión lógica entre la premisa y la conclusión. No hay conexión lógica entre la premisa, ¿ok?, la premisa o premisas y la conclusión. Lo que sí hay es una conexión de tipo psicológica. Eso sí, entre la premisa y la conclusión sí hay conexión psicológica. Y esa conexión psicológica sirve justamente para poder persuadir. Por eso hemos dicho que es psicológicamente persuasiva. La conexión que se mantiene es una conexión psicológica,
Conexión lógica no hay. Lo que sí hay es una conexión psicológica, pero esa conexión psicológica no importa, pues, porque estamos hablando de, esto es una clase de lógica. Aquí lo importante es el razonamiento válido, el argumento válido. Esto es un argumento inválido. En un argumento inválido no hay conexión lógica, pero sí hay conexión psicológica. ¿Ya? No hay conexión lógica, ok, pero sí hay conexión psicológica. Por eso las falacias son altamente persuasivas o convincentes. ¿Okay? Vamos a poner un ejemplo que vino en examen de admisión hace algunos años atrás en San Marcos. Vamos a poner ok. Bien, entonces el ejemplo que voy a poner es un ejemplo que vino en San Marcos. Dice lo siguiente. Si Vargas Llosa es un buen escritor, es un excelente escritor, entonces será un buen presidente. Un buen presidente. Ese es el ejemplo. Si Vargas Llosa es un buen escritor, entonces será un buen presidente. Será un presidente, no un buen presidente, un excelente presidente. Ahora, quiero que me digas por qué este argumento es una falacia. ¿Por qué es una falacia? ¿Cuál es el problema con este argumento? A ver. ¿Cuál es el problema con este argumento? ¿Por qué es una falacia? ¿Por qué es una falacia? Porque no tiene relación que al ser un buen escritor pueda ser un buen presidente. Se necesitan distintas atribuciones. Ya, ¿qué más? En otras palabras, hay una alumna que le dicen que es por falta de conexión lógica. ok, no hay conexión lógica ¿entre qué? ¿Cuál es la premisa? Que es un buen escritor. Y la conclusión, que es un buen presidente. Y aquí estamos hablando
ser buen escritor, la literatura es un arte. Vargas Llosa destaca en la literatura como un novelista, un escritor, un narrador. Pero ¿qué tiene que ver eso con ser buen político? Porque buen presidente significa buen político, buen gobernante. O sea, no hay conexión lógica. No hay conexión lógica. ¿Ok? Ahí no hay conexión lógica. No encontramos aquí conexión lógica. ¿Ok? Entonces, ¿qué encontramos aquí? Conexión psicológica. Por supuesto que hay una conexión psicológica y este tipo de argumento es un argumento persuasivo para gente que no ha estudiado lógica, para gente que no tiene educación. Con este tipo de argumento fácilmente podemos persuadirlos y podemos ganar votos si estuviéramos en campaña electoral y Vargas Llosa fuera el candidato. Podemos influenciar sobre las decisiones, podemos, ojo, engañar a la gente con ese tipo de falacias. ¿Me entiendes? No hay conexión lógica, pero sí hay conexión psicológica, ¿ok? Entre ser buen escritor y ser buen presidente. ¿Me entienden? Entonces, a eso hace referencia las falacias de atingencia, ¿ya? Las falacias de atingencia, ¿ok? A eso se refiere. ¿Entienden? Bien. A ver, otro ejemplo. Recuerdo hace años que estaba en una academia dictando y la tutora ingresó al aula y la tutora estaba hablando con los estudiantes. Chicos, ¿les han informado sobre el carnet de biblioteca? ¿Sí o no? Ingresaron al aula, alguien ingresó, alguna tutora ingresó al aula y les brindó el informe sobre el carnet de biblioteca. Y los chicos, los varoncitos, se comenzaron a reír, a bromear. Dijeron sí, otros dijeron no. Entonces, como que eso generó cierta confusión. Y la tutora dijo, cállense. Ya, los chicos se callan, los varones se callan. Ya, cállense. Le voy a preguntar a las chicas, porque las chicas, las mujeres siempre decimos la verdad. Increíble. En ese momento yo estaba escribiendo en la pizarra y yo me detuve porque escuché una falacia. Lo que dijo la tutora es una falacia. ¿Por qué es una falacia? A ver. Chicos, cállense, ustedes no hablen, ¿ya? ¿Ok? Lo que da a entender es que los varones mienten. Voy a escuchar a las chicas porque las mujeres siempre hablamos con la verdad. ¿Ya? ¿Cuál es el problema con ese discurso o lo que dijo la señorita, o sea, la tutora? ¿Por qué sería una falacia? A ver. ¿Por qué ese argumento sería una falacia? ¿Por qué? ¿Cuál sería la premisa? ¿Y cuál sería la conclusión? Vamos. ¿Cuál sería la premisa y la conclusión en ese argumento, en ese razonamiento de la tutora, no a partir de la historia que te estoy contando?
¿Mm? ¿Por qué es una falacia? La que me dicen los alumnos, bueno, Porque está atribuyendo a un estereotipo. Creo que la premisa sería las mujeres siempre dicen la verdad y eso daría a entender que si un chico opinara algo sobre esa situación, no la tomaría como una verdad. Ya, pero ¿cuál es el problema ahí en la falacia? O sea, si es un problema de falta de conexión lógica, ¿qué es lo que se está intentando conectar donde no hay conexión lógica? ¿Qué es lo que se está intentando conectar? O sea, ¿cuáles serían esas dos variables que se están intentando conectar, o esas dos ideas, donde no hay una conexión lógica, pero claro, hay una conexión de tipo psicológica? Eso sí, ciertamente sí la hay, ¿no? Porque los hombres, como estaba bromeando, entonces, o sea, por el hecho de que los hombres estén, por decir, mintiendo o bromeando, no implica que las mujeres también, no, también puedan mentir o siempre digan la verdad. O sea, no hay relación entre eso. Ya, pero ¿qué se está intentando conectar? La idea de ser mujer o el género, ¿no? Las mujeres, el género femenino, las mujeres, si soy mujer, entonces siempre digo la verdad. Digo la verdad. Las mujeres no mienten, los hombres sí, ¿no? Si soy mujer, digo la verdad. Pero la pregunta es, ¿qué tiene que ver la verdad? O sea, ¿la verdad es una cuestión de género? ¿La verdad es una cuestión de género? De esto se deduce que los hombres mienten. Entonces los hombres, que no son mujeres, los hombres no son mujeres, por tanto los hombres mienten, los hombres siempre dicen mentiras. Pero esto es una falacia, pues. La verdad no tiene que ver con el hecho de ser mujer, ni con el hecho de ser varón. Tanto un varón como una mujer mienten. Ambos mienten. Depende, no va a depender del género. La verdad no depende del género. ¿Entienden? Ok. Ok, muy bien. A ver. Vamos ahora entonces con la clasificación de las falacias. Falacia ad hominem. Entonces esta falacia es un ataque contra el hombre o contra la persona. En la falacia ad hominem lo que ocurre es que se ataca a la persona, mas no se ataca a las ideas o el argumento. Es un ataque no al argumento, sino a la persona. Es un ataque no al argumento. Claro, lo que uno debería atacar o cuestionar en un debate son las ideas, son los argumentos.
no a la persona, pero aquí se ataca a la persona en lugar de atacar el argumento. No al argumento, sino a la persona. ¿Ya? A la persona. No al argumento, sino a la persona. ¿Ok? Esa es la falacia ad hominem. ¿Entiendes? O sea, estás en una conversación y de pronto tu rival, tu adversario, entonces tú lo quieres desacreditar, porque tú quieres lucirte, quieres ganarle en el debate. Entonces tú puedes decir, no le hagan caso a ese drogadicto, es un drogadicto. Tengo pruebas y evidencia de que es un drogadicto. Sus argumentos no tienen sentido. ¿Cómo le pueden escuchar? ¿Cómo pueden escuchar y hacerle caso a un drogadicto? No le hagan caso. Entonces ya desacreditaste a tu adversario tildándolo o calificándolo de drogadicto. Probablemente tu adversario en algún momento de su vida, de repente en su juventud, se drogó. Puede ser que se haya drogado, quién sabe. Pero en este momento en el debate tú sacas a colación eso para desacreditarlo. No atacas el argumento del adversario, su planteamiento, su propuesta, sino que tú atacas a la persona. El hecho de que él se haya drogado en algún momento de su vida. ¿Me entiendes? Entonces eso puede ocurrir. Para desacreditar a alguien tú puedes hacer eso. ¿Ya? A veces se recurre a ese tipo de falacias. ¿Ok? Falacia ad populum. ¿Ok? Falacia ad populum. Ad populum. La falacia ad populum es una falacia en la que se apela al pueblo, al gusto de las mayorías, al sentimiento popular. Apelación al sentimiento popular. ¿Ya? Al sentimiento popular. ¿Ok? O la preferencia de la mayoría. De la mayoría. ¿Ok? Ad populum. ¿Ok? Ahí está. ¿Te das cuenta? Entonces de repente un ciudadano dice, ¿no? Soy militante del partido de Keiko Sofía, ¿no? Apoyo a Fujimori porque todos los peruanos recordamos a este político, porque este político tiene respaldo popular, ¿no? Todos, por ejemplo, los ciudadanos de Madre de Dios en la selva estamos con el chino. O sea, tiene un respaldo popular. Por tanto, es un candidato idóneo, hay que apoyarlo, porque el pueblo lo apoya. En el este, por ejemplo, la parte o el noreste del Perú, apoyamos al chino. ¿Ok? Entonces, apelamos al sentimiento del pueblo, a una mayoría, a un cierto grupo de personas que respaldan a un candidato político, por tanto, este candidato es el más indicado para gobernar el país, porque hay un sentimiento popular de un sector de la población. O decimos que somos católicos porque la mayoría de personas en el mundo son católicos, porque es la religión que tiene más, ojo, seguidores a nivel mundial. Por tanto, soy católico por eso, porque miles y millones de personas no podrían equivocarse, deben tener razón. Por tanto, el catolicismo es la mejor religión, o la religión, ¿no?, que todos debemos seguir o apoyar. Entonces, hay una apelación al sentimiento del pueblo. Puede ser también en relación a las modas, las tendencias de la moda. Puede ser que es tendencia porque la mayoría de peruanos se visten así,
o la mayoría de jóvenes peruanos, ¿no?, utilizan este tipo de ropa, etcétera. ¿Entiendes? Y uno quiere estar a la moda. ¿Ok? Adverecundiam. En el adverecundiam, ¿ya?, esta es una falacia de la falsa autoridad. ¿Ok? Falacia de la falsa autoridad. ¿Ok? De la falsa autoridad, en la que la persona, ¿ya?, no tiene competencia en el asunto, en el tema a tratar, pero es una persona famosa, es una persona influyente. Una persona influyente, ¿ya?, ok, pero que no es competente en el tema que se está planteando como argumento. No es competente en el tema, pero es influyente. Y nosotros le hacemos caso. Porque es famosa, tiene prestigio o es influyente. ¿Ya? No es competente en el tema, pero es influyente. ¿Ya? Es influyente, influye en la decisión de la gente, ¿ok? Entonces, puede ser el caso, ¿ok?, de un famoso, ¿no?, personaje público. ¿Ya? Puede ser que un jugador de fútbol, promocione galletas Oreo, recomienda el consumo de galletas Oreo para crecer sanos y fuertes. Pero él es un futbolista y no sabe nada de nutrición, simplemente lo han contratado para que haga publicidad. O de repente el premio Nobel Vargas Llosa recomienda el uso de vino tinto para evitar la caída del cabello. Recomiendo el uso de vino tinto para evitar la caída del cabello. Yo soy Vargas Llosa, yo lo digo, soy una autoridad en la literatura, pero no en tratamientos de cabello. ¿Por qué tendríamos que hacerle caso? Bueno, porque es famoso, porque es influyente, básicamente por eso, ¿no? Básicamente por eso. Ok. Bien. Otra falacia, la falacia ad baculum. La falacia ad baculum es una falacia en la que se recurre a la amenaza, ¿ya? Se recurre a la amenaza o al uso de la fuerza, ¿ya?
amenaza o uso de la fuerza. ¿Ok? ¿Para qué? Para obtener algo de la otra persona. Puede ser un ladrón. Un ladrón amenaza a su víctima, ¿no? Con un cuchillito. Ya, señora, vamos, entrégame la cartera. O si no le hago daño. Depende de usted. Si me entrega la cartera, no le hago daño, no la lastimo. Coopere. Puede ser. O puede ser de repente un ladrón o un vendedor de caramelo que te hable de una manera grosera y te asuste para que tú le compres el caramelo. O puede ser de repente los políticos. Puede ser que presidente, un político, un ministro hable con un discurso amenazante. No protesten en las calles porque los vamos a castigar. Vamos a sacar a las Fuerzas Armadas y vamos a reprimir a todo aquel que proteste en la calle contra el orden constitucional, contra la democracia. Puede ser el caso también. Los políticos también emplean falacias de este tipo, en los que se amenaza al pueblo. Falacia ad misericordiam. Es una falacia en la que se recurre a la piedad, a la lástima. ¿Ya? Lástima y piedad. ¿Ok? Puede ser el caso de un policía que le va a poner la papeleta a un chofer de combi. Y el chofer de combi le pide al policía, por favor, oficial, señor oficial, no me ponga la papeleta. Soy un padre de familia de 7 hijos, tengo que mantener a mis hijos. El carro es alquilado, no es mi vehículo. Y además el mes pasado ya pagué una papeleta, por favor, no más papeleta, ya no me alcanza la plata, voy a perder este trabajo. ¿De qué voy a vivir? ¿De qué van a vivir mis hijos, señor policía? Por favor, no me ponga la papeleta, perdóneme usted, no volveré a cometer la infracción. Entonces, de esa manera intenta persuadir al policía de que no le ponga la papeleta. ¿Ok? Eso pasa en nuestras calles todos los días. ¿Ok? Ad misericordia. ¿Ah? Entonces tenemos ad hominem, ad populum, ad baculum, ad misericordiam, ad verecundiam, ad ignoratia. ¿Ya? Ad ignoratia. Ad ignoratia Entonces, esta falacia se comete cuando afirmamos, sostenemos que algo es cierto. Decimos que algo es cierto, algo es verdadero, porque nadie ha demostrado lo contrario, porque nadie demuestra lo contrario. Decimos que algo es cierto o verdadero demuestra lo contrario.
que algo es cierto porque nadie demuestra lo contrario. O sea, decimos los ovnis existen, los ovnis existen, los extraterrestres existen. ¿Por qué? Porque nadie ha demostrado lo contrario, nadie ha demostrado que no existan. Por tanto, tenemos indicios de creer que existen y nosotros creemos que existen porque nadie ha demostrado que no existan. Los dragones existen, las sirenas existen porque nadie ha demostrado lo contrario. ¿Ya? Es el argumento ad ignorantiam. Ignoramos lo contrario. Por eso creemos que es cierto que existen estos seres, ¿ok? Sirenas, ¿no? Dragones, etc. ¿Ya? Falacia de causa falsa. La falacia de causa falsa es aquella en la que se establece una relación causal, una relación de causa y efecto, donde la causa es falsa porque está basada en creencias y supersticiones. Se establece una relación causal de causa y efecto ¿ya? Relación de causa y efecto donde la causa es falsa. La causa es falsa. Ok. Porque está basada en supersticiones, en creencias. En creencias populares, en supersticiones. ¿Ok? Causa falta. Entonces, hay gente que cree y razona a partir de sus creencias de que si te pica la mano, vas a recibir dinero. Puede ser que ese día que te picaba la mano en la mañana, en la noche, recibes dinero. De repente recibes una propina de un tío que está en el extranjero o te encuentras en la calle una virgencita, un billete de 200 soles y tú asocias, ojo, ese dinero que te has encontrado con la picazón de tu mano. ¿Ok? Se te rompe el espejo, rompiste el espejo y durante la semana has tenido mala suerte. Asocias la mala suerte con el espejo roto. Te cruzas con un gato negro, asocias la mala suerte con el gato negro con el que te cruzaste. ¿Entiendes? ¿Ok? Te cae caquita de paloma. Caquita de paloma, según la creencia popular superstición, si te cae caquita de paloma en la cabeza, en el hombro, en el cuerpo, ojo, eso significa, se interpreta que vas a tener buena suerte, que todo te va a salir muy bien, ¿ok? Entonces, la gente razona, establece una relación de causa y efecto, ¿ok? A partir de las creencias que tiene, de la superstición.
Muy bien. Entonces, este es el de causa falsa. Otra falacia es la falacia de pregunta compleja. La falacia de pregunta compleja es una falacia que utilizan los abogados en los juicios. ¿Okay? Ellos formulan preguntas que están basadas en suposiciones y exigen una respuesta categórica. Sí o no, sí o no. ¿Ok? Entonces le preguntan, ¿sí o no? Dígame, ¿sí o no? Y la persona intenta explicar, ¿no? Con detalle, pero ellos dicen, no, solo dígame sí o no. Una respuesta categórica. ¿Entienden? Entonces, en este tipo de preguntas se parten de supuestos que se asumen como verdaderas o como verdades. ¿Ya? Entonces, en estas preguntas se parten de supuestos que se asumen como verdades incuestionables. ¿Ok? Se parten de supuestos que se asumen como verdades, ¿ok? Incuestionables. ¿Ya? Que se asumen como verdades. Ahora, y se exige una respuesta y se exige una respuesta categórica. Una respuesta categórica. ¿Ya? Una respuesta categórica. Y esa respuesta categórica, profesor, es un sí o un no. Básicamente sí o no. Sí o no. Sí o no. ¿Ok? Sí o no. ¿Usted ha dejado de robar? ¿Sí o no? ¿Usted ha dejado de robar? Responda, ¿sí o no? Y la persona dice, no, pero yo nunca he robado. No, entonces no, usted no. La respuesta es no. Diga sí o no. No, pero es que yo no, en ningún momento he robado. No, sí o no. Entonces, si es una trampa, porque si tú dices sí, tú dices no, caes en la trampa. No hay forma de escapar de la trampa si tú respondes sí o respondes no. Es una trampa en realidad este tipo de preguntas. Si tú respondes no y la pregunta es ¿usted ha dejado de robar? Significa que aún robas. ¿Entiendes? Eres ladrón. Si tú dices que sí, significa que en este momento ya no robas. Pero en el pasado tú robabas. En el pasado eras un ladrón. Pero la persona nunca ha robado. Entonces se está partiendo de un supuesto para incriminar a la persona, para desacreditarla. ¿Entiendes? Entonces, a eso se llaman preguntas complejas. ¿Ya? La pregunta compleja es una falacia. ¿Ok? Es una falacia. ¿Ok? Muy bien. Vamos a agregar una falacia de atingencia que ha venido en el examen de San Marcos. Esa falacia de atingencia, ¿ya? Es ¿ok? Se llama la falacia de la falacia circular. ¿Ya? La falacia circular
o la falacia de principio, de petición de principios. ¿Ya? Conocida como la falacia circular. ¿Ya? Falacia circular. ¿Ya? O falacia de petición de principio. ¿Ya? Falacia circular o falacia de petición de principio. ¿Qué consiste esta falacia? Esta falacia ocurre cuando la conclusión está contenida en la premisa y cuando lo que se debe demostrar no se demuestra o no se demuestra lo que se debe demostrar. La conclusión está contenida en la premisa. ¿Ya? No se demuestra lo que se debe demostrar, lo que se debería demostrar. No se demuestra lo que se debe demostrar. Ok. Entonces, aquí vamos a recordar el ejemplo, ya como ejemplo, la pregunta de San Marcos. San Marcos puso un ejemplo de unos ladrones de perlas. 3 ladrones de perlas, dice San Marcos en el examen. Son 3 ladrones. ¿Ok? Y estos 3 ladrones roban una joyería. ¿Ok? Y bueno, a los 3 ladrones se reparten las perlas que han robado. En total son 7 perlas. Este ladrón se lleva 3, este ladrón se lleva 2 y este ladrón se lleva 2 perlas. Suman 7 perlas. Ahora viene el problema, que este de acá se lleva 3 perlas y ellos reclaman, los otros ladrones le reclaman: oye, pero ¿por qué tú te llevas 3 perlas? Y él dice: porque soy el líder. ¿Qué? ¿Pero quién te nombró líder? ¿Por qué tú eres el líder? Porque tengo 3 perlas. ¿Ya? Entonces, fíjate aquí justamente el argumento circular. ¿Ya? O sea, el argumento circular que vemos aquí es ese. ¿Ya? Vamos a ponerlo así. Ok. Dice: soy el líder. ¿Ya? Soy el líder. ¿Ya? Tengo 3 perlas. ¿Ok? Entonces, ojo, ¿por qué tienes 3 perlas? Porque soy el líder. ¿Por qué eres el líder? Porque tengo 3 perlas. ¿Por qué tienes 3 perlas? Porque soy el líder. ¿Y por qué eres el líder? Porque tengo 3 perlas. ¿Te das cuenta el círculo que se forma? En lugar de demostrar por qué él es el líder, quién lo nombró, cómo así él llegó a ser líder, él simplemente dice: bueno, soy líder porque tengo 3 perlas. ¿Pero por qué tú tienes 3 perlas? Porque soy el líder. ¿Y por qué eres el líder? Porque tengo 3 perlas. ¿Y por qué tienes 3 perlas? Porque soy el líder. O sea, no está... Como puedes ver, no está demostrando lo que debería demostrar, es decir, por qué es el líder, ¿ok? Y eso no tiene que ver con la cantidad de perlas, ¿ok? Y entonces quiere decir que la conclusión está contenida ya en la premisa, ¿ok? Entonces, ese es el tipo de falacia de principio, de petición de principio o falacia circular que vino en el examen de
San Marcos. ¿Ok? Bien. Por acá ponemos letra B, falacia de ambigüedad. La falacia de ambigüedad, ¿ya? Por definición, ¿ok? Es una falacia que se comete, ¿ya?, por falta de claridad en el lenguaje. ¿Ya? Por falta de claridad en el lenguaje. ¿Ok? Aquí tenemos la falacia de énfasis. ¿Ya? La falacia de énfasis es aquella falacia en la que se resalta una parte del discurso, una parte del mensaje. Se resalta una parte del discurso, del mensaje. ¿Con qué propósito? Llamar la atención de las personas, ¿no? Puede ser en un supermercado, te ponen un precio atractivo de un electrodoméstico, ¿no? Un televisor que puede costar sus 3.000, 4.000, 5.000 soles, te ponen un precio atractivo de 500 soles, ¿no? Lléveselo por 500 soles. Entonces tú te acercas, pero resulta que es una cuota inicial de varias cuotas para poder finalmente pagarlo, pero te lo puedes llevar, ¿no?, a crédito. ¿Ok? O de repente en el periódico los titulares te ponen letras grandes, letras negritas, ¿ok?, resaltadas, te ponen meteorito caerá sobre la Tierra, fin del mundo, meteorito cae sobre la Tierra. Entonces tú te asustas, compras el periódico, luego vas a la sección que corresponde donde te dan la explicación detallada y resulta que un meteorito efectivamente va a caer en la Tierra, pero es un meteorito pequeño y que al llegar a la Tierra se va a desintegrar en el espacio, o sea, no va a causar ningún daño. Pero los periódicos sensacionalistas ponen fin del mundo, exageran, etcétera, para que tú compres el periódico. ¿Entiendes? Eso es muy frecuente. Falacia de equívoco. La falacia de equívoco ocurre cuando usas una palabra en doble sentido. Uso de una palabra en doble sentido. ¿Ya? Uso de una palabra en doble sentido. ¿Ok? Entonces a veces recurrimos a palabras en doble sentido. Los diarios chicha también hacen eso, ¿no? A veces en los diarios ponen así titulares: canciller roto fue impertinente. Canciller roto, o sea, chileno, pero en lugar de poner chileno ponen roto para jugar con las palabras, ¿entiendes? Entonces a veces utilizan el doble sentido. O de repente podemos decir el ocio, la ociosidad es la madre de todos los vicios, por lo tanto, si es la madre hay que respetarla.
Ahí se está utilizando la palabra madre en doble sentido. Madre como sinónimo de origen. El ocio es el origen, es la madre, es decir, el origen de todos los vicios. Y en segundo lugar, madre se refiere a la madre que procrea, ¿no? A un hijo, un bebé, y por tanto que hay un sentimiento de respeto hacia la madre. ¿Ok? Entonces, se juega con las palabras con estos dos sentidos, o los múltiples sentidos. La falacia de anfibología. La falacia de anfibología es aquella que se comete cuando hay un error en la construcción gramatical. Un error en la construcción gramatical del mensaje, del discurso. ¿Ok? Entonces, puede ser que encontremos anuncios o avisos de este tipo, ¿no? Prohibido fumar gas inflamable. Prohibido fumar gas inflamable. Pero el gas no se fuma. Ahí le falta una coma. Prohibido fumar, coma, gas inflamable. Ese mensaje está mal construido. O puede ser también el caso de que tu mamá quiera vender algo viejo que esté en la casa, algo antiguo que quiera venderlo porque ocupa mucho espacio. De repente es la cuna de tus hermanos, de repente de tu hermano mayor, la cuna de madera que compraron hace muchos años, una cuna de muy buena madera, de tornillo, de cedro, y que está guardada en un almacén y está ocupando mucho espacio. Entonces tu mamá decide vender la cuna y poner un letrero, y pone un letrero ahí en la puerta. Tú no te das cuenta, pero regresas de la calle y ves el letrero. Tu madre puso el letrero: vendo cuna para niños de madera. Entonces ese es el letrero que puso tu mamá y tú dices: ¿qué? ¿Cuna para niños de madera? Entonces te das cuenta que tu mamá se confundió al escribir el mensaje. ¿Ok? Entonces debió poner: vendo cuna de madera para niños. ¿Ok? Y no cuna para niños de madera. ¿Ok? Muy bien. Entonces, estas son las falacias convencionales, ¿ya? Las más frecuentes en el examen de admisión. Como puedes ver, la falacia que vino en el examen, una de las últimas preguntas fue la petición de principio. ¿Ok? Es una de ellas. También puede ser que venga una falacia, han venido también falacias ad baculum, ad hominem, también ha venido ese tipo de falacia. La falacia ataque a la persona también ha venido en los últimos exámenes, ¿ya? Entre otras, ¿no? ¿Ya? Puede ser que te pongan un ejemplo y luego te dicen relacione, identifique qué falacias o qué nombres corresponden a los ejemplos que te van a poner, ¿no? Esa manera de preguntar también es muy frecuente en el examen. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a analizar cada una de las falacias. Tenemos algunas preguntas bastante extensas, los textos son un poco voluminosos. Vamos a analizar cada caso, voy a leer. ¿Ok? Entonces comenzamos con la número 1. A ver, comiencen a leer. Voy a lavarme la mano, estoy lleno de tiza, ¿ya? Para explicar.
A ver, dice número 1. Una falacia es un razonamiento inválido porque las ideas que pretenden justificarse con él en realidad carecen de sustento. Ok, está definiendo qué es una falacia. A pesar de esta carencia, las falacias se emplean, dice, pródigamente debido a su elocuencia y poder de convencimiento. De lo dicho, señale cuál es precisamente la razón más convincente por la que se emplea una falacia. ¿Ok? ¿Cuál sería la clave en la número 1? Ojo, dice la razón más convincente por la que se emplea una falacia. No es porque la falacia sea un razonamiento inválido, eso lo sabemos por definición. La clave no podría ser la E. La A, hacen uso de recursos literarios, tampoco. Entonces, aquí, ¿cuál sería la clave? La C. La clave sería la C, correcto. Se imponen por su alto grado de persuasión. Correcto, muy bien. Ok. Muy bien. Vamos con la 2 y la 3. Dice, un argumento puede ser inapropiado porque tiene como conclusión una proposición que no es aquella a justificar. Cuando se propone, dice aquí, un argumento de este tipo, se comete la falacia conocida como ignoratio elenchi. Esto significa literalmente ignorancia de la refutación, porque antiguamente se utilizaba para describir los casos en que no se conocen bien las reglas de la refutación, por lo que se piensa que se ha refutado algo sin en verdad haberlo refutado. Enseguida la expresión adquiere un significado más amplio, volviéndose el nombre usado por el error que se comete cuando se pierde de vista el punto de la cuestión y se piensa que se ha comprobado algo cuando en realidad se ha comprobado otra cosa diferente. Es por ello que en los manuales de lógica la expresión se encuentra traducida como ignorancia de la cuestión o como conclusión irrelevante. Un ejemplo de ignoratio elenchi es el siguiente. Dos amigos tienen un altercado sobre si la música de los Beatles es buena. Uno de ellos dice que las canciones son buenas y el otro dice que no encuentro nada especial en ellas. Entonces, este argumento es claramente inapropiado, ya que en lo que se tiene que demostrar no es que los Beatles son importantes para la historia del rock, sino que sus canciones son buenas. Ese es el fondo, ¿no? El tema en cuestión de la discusión o del debate. 2. Según el texto, la falacia de ignoratio elenchi, ¿cuál sería la clave? La E. En la número 2. La E. La E dice, ¿se basa en una mala comprensión de los términos refutación y justificación? No. El problema no es la falta de comprensión de los términos refutación y justificación. No. Básicamente eso se da cuando se concluye algo que no tiene relación lógica con las premisas. Por eso ahí se dice, ojo, ahí en el texto se señala, dice la expresión dice, en los manuales de lógica la expresión se encuentra traducida como ignorancia de la cuestión o como conclusión irrelevante. ¿Qué quiere decir eso? Que se concluye algo que no tiene relación con las premisas, pues. Conclusión no tiene relación con las premisas, es una conclusión irrelevante. Ignora la cuestión tratada en la premisa y concluye algo distinto. Por tanto, la clave sería la C, casa. 2, la C de casa. 3. Según el texto, ignoratio elenchi significa ignorancia de la refutación o ignorancia del asunto, ¿no? Conclusión irrelevante. ¿Por qué?
B. ¿Se ignoran las reglas correctas como se habían de realizar las falacias? No. Las reglas de las falacias, ¿se ignoran las reglas para cometer falacias? No. Se pensaba que si se había refutado algo sin haberlo hecho realmente, correcto. Así es, eso señala el texto. 3, la B de burrito. 3, burrito. Correcto. 4. Una conversación cotidiana, Juan le refiere a su mamá en pleno estado de emergencia, le dice, la NASA dice que el mundo se destruirá con una pandemia. ¿No? Mamá, hay que creerles, pues son la NASA, si la NASA lo dice es así. Es decir, está apelando a una suerte de autoridad, ¿ya? Para poder, ¿no? Que sirve como un respaldo para afirmar que el mundo se va a destruir con una pandemia. Entonces, ¿cuál de estas se hace referencia en el enunciado, ¿no? Con el enunciado? A. Sería una falacia de adverecundia, correcto, muy bien. Así es. Avión. Muy bien. En la 5 dice, Juana llamó a su enamorado y le dijo, mis padres no están en casa, así que alístate y ven rápido que te estoy esperando en bata. En bata. Al cabo de un rato, el enamorado le envía un mensaje diciéndole, estoy aquí hace rato, ¿a qué hora llegas? Y le envía una foto, ¿no? De la tienda de zapatos Bata, donde venden zapatos, zapatillas. ¿Cuál es la falacia que se ha cometido? A. Claro, es una falacia de equívoco, pues, porque él escuchó bata y él pensó en esa tienda de zapatos, ¿no? Y ella se refiere a la bata, ¿no? La ropa que uno se pone para dormir. Avión, correcto. Bien. En la 6 dice que no caen dentro de las falacias de atingencia, o sea que no son falacias de atingencia, no son. El gerente de la empresa automotriz Toyota dice que sus autos son los mejores en todo México, ya que sus ventas son las mayores en el país. Esto parece ser una falacia ad populum porque está apelando a un país, al consumo de autos. Estos son mejores ya que las ventas son mayores en el país. O sea, hay una cantidad de gente que compra estos autos. Parece una falacia de ad populum. Por momentos parece una falacia de petición de principio. Pero me parece que está vinculada, ¿ya?, con la falacia ad populum. Tú, Nicolás, dices ser muy católico, pero te la pasas todos los domingos de juerga. Uy, uy, uy. Esto parece un ataque a la persona, ¿cierto? Una falacia ad hominem. El Perú participará en un mundial de fútbol después de 36 años. Bueno, eso no parece ser una falacia de atingencia, ¿ya? No veo aquí un indicador de falacia, parece una simple proposición, no veo argumento ahí. 4. La reencarnación es cierta porque no hay pruebas que digan que no es cierta. Eso es una falacia de ad ignoratiam. Por lo tanto, aquí la clave es la E, solo la 3. Solo la 3. ¿Ok? Solo la 3. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Todo bien, profesor. Muy bien, ¿no hay pregunta al respecto?
Bien, vamos con la siguiente. Durante el recreo, ¿la clave cuál sería entonces? Enano, ¿cierto? ¿Sí? La clave es la E, solo la 3. Ojo, solo la 3, enano. Enano, solo la 3. Ya. Durante el recreo, un grupo de alumnos de un colegio discuten acerca de la conveniencia de realizar tareas en casa. De pronto un profesor escucha esta discusión y manifiesta lo siguiente: todos los alumnos deben hacer las tareas porque de lo contrario saldrán desaprobados. O expresado, lo expresado, es decir, L, ahí falta L, lo expresado por el profesor constituye una falacia denominada. ¿Qué falacia será ese discurso del profesor? Van a desaprobar el curso si no me hacen la tarea, ya saben. Ya saben, ¿no? Y recuerdo algo que el profesor decía, siempre usaba esa frase: guerra avisada no mata gente, decía. Repetía siempre ese refrán. ¿La clave cuál sería? Avión. Correcto, avioncito. Muy bien. 8. En la campaña presidencial del 2012 en México, el candidato Obrador empleaba de forma recurrente en sus discursos políticos expresiones como la siguiente. ¿Cuál es la clave entonces? La A. Correcto, está apelando a la mayoría de ciudadanos, al apoyo popular. Nueve. Dice en la 8, avión, correcto en la 9. Se lee lo siguiente: en un texto de historia, Creso, el rey de Lidia, fue advertido al consultar el oráculo de Delfos antes de iniciar la guerra contra el reino de Persia, de que si Creso va a la guerra contra Ciro, destruirá un poderoso reino. Bueno, y él lo interpretó mal, al revés. Y bueno, hizo la guerra y al final, bueno, perdió la guerra, ¿no? De lo afirmado se sigue que hay indicio suficiente para hablar de una falacia. ¿Qué falacia se podría estar cometiendo en este caso o está asociado con qué falacia? Sería una falacia de anfibología, ¿ya? Anfibología. ¿Okay? Que podría estar asociado también a la, no solo la construcción, sino la interpretación que se hace de esta conversación, de este oráculo, ¿no? Ve lo que el oráculo le está diciendo. ¿Ok? Muy bien. Nueve, burrito. Ok. 10, para que sepan todas que tú me perteneces. Wow. Esta canción que parece muy bonita y bailable, bueno, si tú analizas el contenido, el discurso, el mensaje, es un discurso, ojo, amenazante, ¿no? Sexista también. Que tú me perteneces, con sangre en mis venas marcaré la frente. Wow. En esta expresión, ¿qué falacia se estaría cometiendo? Clave, la C, ¿cierto? Casa, ad baculum.
Correcto, casa. ¿Sí? ¿Dudas, consultas? ¿Está bien? ¿Es la C? 11. En un debate electoral para la presidencia de nuestro país, dos candidatos se enfrentan en una discusión acerca de sus propuestas políticas. El candidato afirma, aquí debe decir Antauro, no Antoro, hay que corregir eso. Si el pueblo quiere una nueva constitución, entonces habrá una asamblea constituyente. Si el pueblo no quiere una nueva constitución, una nueva carta magna, no habrá una asamblea constituyente. Esa es la primera parte y está entre comillas. Luego, a lo que el candidato o la candidata Keiko le replicó, ¿ustedes piensan renunciar a sociedades violentistas si se aprueba la nueva constitución? Le hace una pregunta en el que hay varios supuestos que Keiko asume como si fueran verdaderas. Entonces, ahí parece que hay una pregunta compleja, una falacia pregunta compleja en la segunda parte. En la primera parte, ahí se está cometiendo una falacia formal, ¿ya? Ok, es más o menos así. Voy a simbolizar la primera parte de la primera falacia que se está cometiendo en ese discurso, ¿ya? La primera parte de la intervención del candidato, ¿ya? Ahí lo que se está diciendo es esto, ¿no? Lo voy a simbolizar. Si el pueblo quiere una nueva constitución P, entonces habrá una asamblea constituyente Q. Si el pueblo no quiere, dice, una nueva carta magna, ¿no? O sea, es una constitución, sería P. Entonces, concluye, no habrá una asamblea constituyente Q. Ya. Esa es la falacia que aparece ahí. Esa es una típica falacia formal, ¿ya? ¿Cuál es el problema aquí? El problema es este, mira. ¿Ya? Fíjate que lo que se está negando ahí, ¿ya? Se está negando, ¿qué cosa se está negando? Este es el antecedente, este es el consecuente, y se está negando el antecedente P y se concluye con la negación del consecuente Q. Esto es un error, esto es un razonamiento incorrecto. Profe, ¿y lo correcto qué sería? Lo correcto sería P, entonces Q, ¿ok? P, entonces Q. Esto sería lo correcto. Esta es la forma correcta del razonamiento. Esta es una forma incorrecta. Se ha modificado esta estructura se llama modus ponens y se ha convertido en esta. A esta falacia se le conoce como falacia de negación, porque aquí hay una negación. ¿Negación de qué? Negación del consecuente o del antecedente. Del antecedente, P es el antecedente. Se conoce como falacia de negación del antecedente. Entonces es una negación del antecedente. Así es. Profesor, ¿y la otra falacia en la que interviene Keiko? ¿Qué falacia sería esa? Ustedes piensan renunciar a sociedades violentistas. Ya, pero ahí el problema es que Keiko está asumiendo, tiene supuestos, parte de supuestos que son falsos, que ella asume como verdaderos, que está atribuyendo al otro candidato, que tiene que ver con sus ideas. ¿Cuáles son esas ideas violentistas que Keiko afirma o atribuye al otro candidato? No tiene ningún sustento, está partiendo de suposiciones y está haciendo una pregunta categórica y exige una respuesta, ¿no? Bueno, aquí no se menciona, pero la respuesta tiene que ser contundente, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces, ahí sería una pregunta compleja. Por lo tanto, la clave sería la B de burrito. 11, la B de burrito. ¿Ya? 11, burrito. 11, B de burrito. ¿Ok? 11, B de burrito. ¿Entiendes? 11, B de burrito. 12, fue en aquella noche de la reunión del Club de Ciencia Moral de Cambridge, dice de Popper, que Popper con la espada desenvainada comenzó su exposición negando que la función de la filosofía fuera resolver adivinanzas y empezó a enumerar una serie de asuntos que constituían típicos problemas filosóficos. Cuando Wittgenstein, irritado, lo interrumpió alzando mucho la voz, pero Popper a su vez lo interrumpió también tratando de continuar su exposición. O sea, se enfrentaron Popper y Wittgenstein. En este momento Wittgenstein cogió el atizador de la chimenea y lo blandió en el aire para acentuar su manera
de manera más gráfica su airada refutación a las críticas de Popper. Russell intervino con una frase perentoria: Wittgenstein, suelte usted inmediatamente ese atizador. Todavía con el atizador en la mano, Wittgenstein aulló en dirección a Popper: a ver, deme usted un ejemplo de regla moral. A lo que Popper respondió: no se debe amenazar con un atizador a un conferencista. Se escucharon algunas risas, pero Wittgenstein, verde de ira, arrojó el atizador contra las brasas de la chimenea y salió de la habitación dando un portazo. Increíble. De acuerdo con el pasaje, el debate entre Popper y Wittgenstein provocó en este último, quien no aceptaba que había problemas filosóficos legítimos, actuara por un razonamiento incorrecto, conocido como... ¿Cuál sería esa falacia o ese razonamiento incorrecto que estaría cometiendo Wittgenstein? Sería... Sería una falacia de ad baculum, ¿no? De amenaza, ¿no? Porque lo estaba amenazando ahí al otro adversario cuando era un debate filosófico, ¿no? ¿Cómo vas a hacer eso? Con el atizador, ¿no? Por eso Russell le dice: oye usted, ¿no? Suelte ese atizador inmediatamente. Increíble, ¿no? Increíble este suceso, ¿ya? Sobre dos personajes tan brillantes. Bien. Listo. ¿Ya está? ¿Alguna preguntita, alguna consulta? ¿Hay consultas? No, me dice que todo claro. Nos vamos a volver a encontrar más tarde para las... Ah, sí.